Subhanallah, 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 Alhamdulillah, 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 Alhamdulillah. Muhammad y sus de la revelación, Beta. Este texto, escrito por el Dr. Atem Abu Shaba y traducido al inglés por Germain Abu Shaba, resalta el carácter inmaculado del santo mensajero, Sa, y su inclinación hacia la proximidad divina antes de la revelación, Beta. El lector se da cuenta y aprecia la relación secreta especial que Muhammad, Sa, tuvo con su amado Dios mucho antes de su inauguración oficial como sello de los profetas para transmitir el mensaje universal del Islam a toda la humanidad. Introducción del traductor en el nombre de Alá, el misericordioso, el compasivo. Todos los estudiosos, investigadores e historiadores musulmanes acordaron por unanimidad que el noble personaje del profeta Muhammad, que es el sello de los mensajeros, no tiene similitudes ya que posee muchos atributos humanos excepcionales positivos en comparación con toda la humanidad. Su elevada posición como la elegida por Dios, Al-Mustafa, y la más querida para él, Habibullah, no surgió de la nada. Su estatus como el mejor de la creación a los ojos de Alá dice mucho y ninguna palabra puede hacer justicia para explicar la posición superior que disfruta. Muchos autores han escrito libros y artículos en alabanza al santo profeta debido a su gran cantidad de buenos atributos, tales como modales nobles, comportamiento, sabiduría, clemencia y sabiduría que se manifestaron más claramente después de la revelación. Sin embargo, no muchos académicos o historiadores destacaron el período de tiempo antes de que la revelación oficial llegara al profeta Muhammad, Sa, la noche del 27 de Rajab cuando tenía 40 años. A la luz de la naturaleza de la comunidad árabe que existió durante su época, nos preguntamos, ¿cómo surgió una persona como Muhammad con su luz de guía, sabiduría excepcional y modales dignos de una sociedad tan atrasada y petrificada? ¿Cómo existió una persona como Muhammad con su ardiente deseo de buscar a su Dios dentro de una sociedad que nació y se construyó sobre la adoración de ídolos? ¿Cómo una persona como Muhammad abandonó los placeres de este mundo para escalar regularmente la montaña Akabeira en la oscuridad de la noche donde habitan los escorpiones y las bestias, solo para aislarse en busca de una relación secreta con su amado Señor, en un momento? Cuando los árabes estaban ocupados jugando, intercambiando, peleando entre sí y participando en actividades sin sentido. En consideración a todos los desafíos que existieron en la comunidad durante su época, podemos reconocer mejor el verdadero valor del santo profeta que fue seleccionado por Alá, SWT, entre todos los humanos, al igual que una aguja dorada se extrae de un gran pajar. Este artículo destaca el hecho de que el profeta Muhammad, Sa, fue seleccionado divinamente por una razón bien merecida y no al azar. De hecho, es muy importante para nosotros, como musulmanes, comprender que el santo profeta fue elegido por Dios para convertirse en el sello de los profetas debido a su excepcional desempeño y anhelo de Dios mucho antes de que se llevara a cabo la revelación. En sus 40 años de vida antes de la revelación, Muhammad demostró que era una encarnación completa de un modelo humano perfecto que Alá, SWT, aprobó como modelo para el Islam. La historia registra que su gente solía llamarlo el Sadek al-Amen, el honesto y confiable, en honor a sus asombrosos modales. Y cuando las tribus de Quraysh querían resolver el conflicto de quién tendría el honor de colocar la piedra negra en la Santa Kaaba, eligieron a Muhammad, Sa, para juzgar entre ellos con su sabiduría y conocimiento. Efectivamente, en un momento en que aún no asumía su papel de profeta, la solución que el mensajero, Sa, sugería apaciguó a todos y evitó que se produjera el derramamiento de sangre. El modo de vida de Mahoma antes del Islam no era en realidad nada más que sumisión absoluta y entrega a su Dios. Su mente siempre estaba pensando y reflexionando sobre su Señor y encontró consuelo y tranquilidad en nada menos que en su amado Alá, SWT. Su infalibilidad estaba bien establecida antes de su profecía y se confirmó aún más cuando asumió su papel de sello de mensajeros. Que Alá, SWT, envíe su paz y bendiciones eternas sobre el profeta Muhammad y su hogar purificado. Luz contra oscuridad. Muhammad era un hombre sencillo y de buen corazón que era tan amable, educado, sincero y digno de confianza. Su yo y su corazón eran como una página en blanco libre de maldad, pecados, animosidades, arrogancia, egoísmo, odio y el resto del yo y las enfermedades del corazón que contaminan los corazones de la mayoría de las personas y le dan diferentes tonos de colores negros que lastimar a los afectados y todos los demás en la sociedad y la humanidad. Un corazón tan bondadoso y suave y un yo purificado, tan suave y humilde, siempre se sienten atraídos por su creador y tratan de conocerlo. Intenta acercarse a él y ser devoto de él. Este fenómeno se observa generalmente en nuestra vida humana a lo largo de los años. Un corazón más bondadoso y puro y un yo más blanco y sincero se sentirán más atraídos e inclinados hacia su creador. Así que la proporción aquí es directa. El hombre se crea a partir de dos partes que se mezclan entre sí, pero son totalmente diferentes entre sí y nunca se disuelven entre sí. Son como una mezcla de aceite y agua o una mezcla de arena y cemento. La primera parte de la cual el hombre es creado es una parte ligera, espiritual y divina que está representada por el golpe de vida de Dios, Nafkatullah, como él, SWT, dijo en el verso santo. Así que, cuando lo haya completado y haya respirado en él de mi espíritu, caí en reverencia ante él 15:29. Entonces, el golpe de la vida, Nazca, aquí es esa parte ligera, espiritual y divina en el hombre, sin la cual no es un ser humano. Más bien, él es solo un cuerpo hecho de arcilla y polvo que es como los otros cuerpos sin vida. Esta parte del hombre es lo que lo eleva a horizontes más altos y lo eleva sobre el resto de las criaturas sin vida terrenales.
Es la razón por la cual el hombre tiene compasión, amor, afecto, sinceridad, veracidad, pureza, amabilidad, humildad, sabiduría, contemplación, sentimientos, moral y buenos modales. Dado que esa parte del hombre es el golpe de la vida, Nazca, el espíritu y la luz de allá, SWT, es la razón detrás de todo lo bueno en el hombre, y está detrás de cada virtud y nobleza en él. Es la energía, la fuerza y la capacidad lo que lo motiva, sin el cual el hombre carece de energía, capacidad, fuerza o fuerza y, por lo tanto, estaría muerto. Esa parte del hombre le proporciona vida, viabilidad, o digamos, esta parte es la vida misma, ya que se deriva de allá, SWT, que es el permanente y vivo, el origen de la vida y su creador y proveedor y él, SWT, es la vida eterna. Cuanto más crece y florece este componente en el hombre, más purificado se vuelve su ser y su corazón se ablanda, y su conciencia se vuelve clara, y hay un aumento en su afecto, amabilidad, emociones y sabiduría, y más bien se comporta. En resumen, podemos decir que su humanidad se eleva por encima de todas las demás criaturas. Siendo que este componente del hombre es divino y luminoso, es un lazo que lo conecta con su Dios y Creador. Entonces, si este componente espiritual en el hombre creció, es lógico que esta persona se sienta naturalmente atraída por su Creador bajo el efecto de este vínculo. Entonces, la tendencia del hombre a exhibir un corazón bondadoso, buenos modales, conciencia clara, cuya parte luminosa y divina ha crecido y se ha desarrollado hacia su Señor y Creador y la fuente de su luz, es natural, lógica, esperada y entendida. En cuanto al segundo componente a partir del cual el hombre ha sido creado, está hecho de arcilla terrestre, materialista y polvorienta. Es la parte a la que allá, SWT, se refiere en el Corán, así que cuando lo haya completado 15:29. Y también el verso diciendo, seguramente voy a crear un hombre de arcilla 38:71. Esta parte fue creada primero antes del golpe de la vida como lo muestra el verso santo. Seguramente llegó un momento en que el hombre fue una cosa que no vale la pena mencionar 76:1. Una de las interpretaciones de este verso es que se refiere al período de tiempo que vino después de la creación del hombre del polvo y la arcilla, y antes del golpe de la vida de allá, SWT. Durante ese período de tiempo, el hombre, representado en el profeta Adán, era solo un cuerpo muerto y sin vida, y no era nada comparado con el mundo de los vivos. Este componente materialista terrenal y polvoriento en el hombre es el lazo que conecta al hombre todo el tiempo con la tierra y todo lo que hay en ella. Entonces, siempre lo arrastra a la tierra y la vida de este mundo y sus elementos y todo lo creado a partir de él. Este componente del hombre es el responsable y la razón detrás de sus deseos inferiores, comer, beber, refugiarse, vestirse, aparearse, entretenerse, etc., y el amor al dinero, ya que el dinero es la herramienta mediante la cual usted cumple todos estos deseos inferiores. Por lo tanto, esta parte terrenal en el hombre también es indirectamente responsable del conflicto, las luchas y las luchas resultantes del amor del hombre a la riqueza y sus deseos inferiores. Este conflicto y lucha es la base y la fuente de todos los males, pecados, defectos y malas acciones que manchan a la humanidad. La humanidad necesita estos malos pecados y mala conducta para mejorar su capacidad de lucha. Estos males y aspectos negativos del hombre son como los caninos, las garras y los músculos de las bestias. Sin ellos, el hombre no puede luchar o ganar esta competencia terrenal. Este componente terrenal en el hombre es también la causa de su conexión con la tierra y su amor por obtener más de sus bondades y frutos. Es la razón detrás de su interés en descubrirlo, inventarlo, florecerlo y escalarlo. Esta parte también es la razón por la que el hombre se presta atención a sí mismo y a su amor y admiración a sí mismo. Este estado mental conduce naturalmente a la adquisición de atributos como la arrogancia, el egoísmo, el interés propio, la vanidad, el orgullo, y eso en sí mismo es una razón detrás de las luchas y los conflictos. Esta parte también está detrás de la preocupación del hombre por su apariencia, belleza, salud, longevidad y entretenimiento en todos los sentidos y todos los medios. Este componente materialista en el hombre es el que permanece después de su muerte. Regresa a la tierra para disolverse en ella, ya que es la fuente de ese componente. Así que esta parte del hombre es el vínculo entre él y la tierra y sus elementos. Por lo tanto, cuanto más crece este componente en un ser humano y florece, más aumenta su amor por los deseos en todas sus formas. Del mismo modo, cuanto más aumenta su amor por la riqueza, así como su lucha por el dinero y el poder. En consecuencia, sus garras y caninos representados por el mal y los pecados aumentarán. Y su egoísmo, arrogancia y orgullo también aumentarán. Su preocupación por su salud y longevidad aumentará. Esto, por supuesto, hará que él sea arrastrado más y más hacia la tierra. En resumen, este componente terrenal y polvoriento en el hombre es el lado oscuro dentro de él y es la entrada para el diablo. Cuanto más fuerte y bien desarrollada esté la parte oscura del hombre, más disminuirá su parte divina, espiritual y iluminada, y más distante estará de su Señor, Dios y Creador. Así, sale de la luz de la guía y va a la oscuridad de la ignorancia. La tendencia de esa persona a cumplir sus deseos inferiores, su egoísmo y, en consecuencia, los males y enfermedades de su corazón y la corrupción de su ser y, en consecuencia, su distancia de conocer a su Creador, es lógica, esperada y entendida. Y lo contrario también es cierto. La creación del hombre a partir de estas dos partes contradictorias es la razón detrás del conflicto dentro de él y es la razón detrás de su preocupación y miseria como se muestra en el verso del Corán. Ciertamente, hemos creado al hombre para estar en peligro 94. Cada persona es creada por allá, SWT, con ambas partes en cantidades iguales de su justicia y gracia.
Por lo tanto, ninguna persona tiene un golpe de vida más que otra y ninguna persona es creada con más arcilla que otra. Todos somos iguales y ese fenómeno se observa claramente en el niño inocente que tiene la misma cantidad de las dos partes, el componente terrenal oscuro y el componente divino, iluminado, independientemente de la apariencia, el color, el género o el tipo de padres de este niño. Todos los niños en este mundo son similares en este aspecto y eso se observa claramente ante nuestros ojos sin lugar a dudas. Aquí, se plantea la siguiente pregunta importante. ¿Por qué y cómo puede el componente terrenal y oscuro del hombre crecer y dominarlo? ¿Y por qué y cómo puede el componente divino, espiritual, iluminado en el hombre, crecer y dominarlo? ¿Cuáles son los factores que controlan eso? Los animales también se crean a partir de dos componentes. Una parte es terrenal, materialista y está hecha de arcilla, y la otra parte es espiritual, sin la cual el animal estaría muerto. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre los humanos y los animales? La diferencia está en una sola cosa, pero es sustancial. La diferencia es que allá, SWT, el Creador, gloria sea para él, un hombre dotado con una mente y que sirva como un juez que puede gobernar y dar un veredicto entre los dos componentes. Allá, SWT, le dio a este intelecto el poder ejecutivo representado en la libre voluntad humana. Así que la mente piensa, juzga, gobierna, elige y realiza. Esta mente es en esencia un gobierno completo con sus tres ramas, el legislativo, judicial y ejecutivo. Esta habilidad para usar la mente no ha sido dada a los animales. Más bien, allá, SWT, creó a los animales un cerebro simple que puede realizar funciones simples de la vida para permitirles sobrevivir. Pero este cerebro no puede juzgar, gobernar o elegir entre los dos componentes. Dado que el hombre estaba dotado del intelecto, se convirtió en responsable frente a allá, SWT, y tiene la libertad de elección, y por lo tanto será responsabilizado. La mente es la que elige al ser humano y determina qué lado tomará. Se inclinará hacia el lado luminoso, espiritual y divino del yo, o hacia el lado terrenal, polvoriento y oscuro dentro de él. El hombre también posee la voluntad de llevar a cabo y ejecutar esa decisión después. Entonces, si un ser humano elige con su mente y piensa seguir su lado oscuro terrenal, esa parte de él crecerá, aumentará y lo dominará. Esto desviará a esa persona hacia la oscuridad lejos de su Creador y Señor. Ocurrirá lo contrario si la mente elige seguir el lado divino luminoso de él. Este lado también crecerá y lo dominará de tal manera que su corazón se purifique, su comportamiento mejore y su espíritu se eleve. Por eso, el hombre saldrá de la oscuridad terrenal y vivirá en paz consigo mismo y con lo que lo rodea. Inmediatamente, naturalmente, y lógicamente se acercará a su Señor, ya que la mariposa se siente atraída hacia la fuente de luz. Entonces, el ser humano es el que hace la elección porque tiene una mente, y por lo tanto, es responsable de sus elecciones. Sin embargo, hay otros dos factores que controlan la vida del hombre y no se pueden ignorar. El primer factor es que allá, SWT, por su compasión ayuda al hombre y su mente a tomar la decisión correcta y aclarar el asunto para él. Allá, SWT, le envió a los profetas, mensajeros y guías divinos para explicar, instruir, iluminar su camino, enseñarle y educarlo. El segundo factor es invisible y está garantizado por allá, SWT. Es un factor muy importante y esa es la guía y la falta de orientación inspirada por allá, SWT. Entonces, quien elija con su mente y su libre albedrío seguir su polvoriento lado oscuro una vez, dos veces y tres veces, entonces allá, SWT, lo guiará cada vez más, y facilitará ese camino para él y lo embellecerá, ya que lo eligió por su propia voluntad en primer lugar. Esto continuará sucediendo, excepto si este hombre se despierta y reconoce su error y la mala elección que hizo, y si es decidido por él mismo, se abstenga de seguir ese camino y, en cambio, se arrepienta y regrese a la fuente de luz dentro de sí mismo. En cuanto a quien elige por su propia mente y por su libre albedrío la parte luminaria de sí mismo y elige desarrollar y hacer crecer la parte divina y espiritual dentro de sí mismo, entonces allá, SWT, bendecirá eso en él y lo guiará cada vez más, y facilitará este camino para él y le hará complacer con sus elecciones. Allá, SWT, doblará sus pasos para él a menos que el humano elija por su propia voluntad volver sobre sus talones y regresar a su lado terrenal y oscuro. En tal caso, allá, SWT, lo abandonará y si él profundiza de esa manera, allá, SWT, lo desviará cada vez más, y así sucesivamente. Esta idea se expresa muy claramente en Surat Maryam, diga, en cuanto al que permanece en error, el Alá beneficente seguramente prolongará su duración de días 19:75. Además, los eventos de la vida del hombre también están controlados por allá, SWT. Por lo tanto, si el hombre elige su terrenalidad, oscuridad y materialismo, allá, SWT, hará que los eventos de su vida y las personalidades que conozca lo atraigan más hacia su elección y le permitan sumergirse más en la falta de orientación y la oscuridad. Pero si elige su iluminado, espiritualismo, lado divino por su propia voluntad, allá, SWT, hará que la procesión de su vida, sus eventos y personalidades lo lleven más hacia el camino de su Dios y lo guíen de la oscuridad hacia la luz de orientación, excepto si allá, SWT, quiere probar y examinar su fe a través de ciertos eventos y personajes o bondades para probar su persistencia en la elección del camino de su Señor y evaluar su determinación de seguir ese camino. Si pasa la prueba, allá, SWT, lo recompensará elevándolo a niveles más altos y bendecirá sus pasos de esa manera aún más. Como resultado, la parte luminaria y divina en él crecerá y se manifestará. Entonces, la oscuridad conduce a más oscuridad, y la luz conduce a más iluminación.
Como indica el verso en Surat Hud, y quien quiera que busque la vida de este mundo y su brillo, allá, SWT, aumentará en su riqueza y sustento y no tendrá participación en el más allá, y allá, SWT, lo aumentará en sus acciones de tal manera que veáis tan bueno 11:15. Allá, SWT, ha dicho en Surat Al-Kahf, entonces el que quiera, que crea, y el que quiera, que no crea 18:29. Él, SWT, también dice en Surat Al-Araf, a quien Alá guíe, él es el que sigue el camino correcto. A quien quiera que él haga errar, estos son de hecho los perdedores 7:178. Así que la elección viene primero del hombre y su intelecto. La guía o la mala orientación de allá, SWT, siguen esa elección y se basan en ella. Por lo tanto, afectará la procesión de la vida del hombre después de eso. Aquí, algunas personas pueden preguntar, ¿por qué allá, SWT, creó al hombre a partir de estos dos componentes? La parte espiritual, divina, luminosa y el lado oscuro y polvoriento, y hace que la mente actúe como el juez entre ellos mientras él desea que el hombre se vuelva espiritual, puro e iluminado. Porque él, SWT, no lo creó solo a partir de una parte. Después de todo, la sabiduría y la voluntad de allá, SWT, están por encima de todo y antes de todo. Como dice allá, SWT, en Surat Al-Anbiya, no puede ser cuestionado sobre lo que hace, pero serán interrogados 21:23. Es imposible abarcar la sabiduría de allá, SWT. Sin embargo, no hay daño en usar nuestras mentes y nuestro buen juicio. Cuando allá, SWT, creó al hombre, él, SWT, quiso crear un ángel. El ángel es una criatura creada a partir de la parte divina, espiritual e iluminada. Si allá, SWT, creara al hombre de esa manera, entonces el hombre sería un ángel. Pero por su habilidad absoluta, él, SWT, quiso combinar ambas partes juntas en una mezcla integrada, el espíritu vivo y el cuerpo muerto juntos. Luz y oscuridad juntas, bien y mal juntos en la misma olla. El señorío elevado y la baja terrenalidad juntos, en un lugar y en una criatura con la mente presente junto con ellos actuando como el juez. Al igual que unirse a dos luchadores o boxeadores juntos dentro de un ring y junto con ellos un árbitro para gobernar y tomar decisiones y determinar el ganador. Pero, ¿cuál es la sabiduría detrás de eso? Decimos si allá, SWT, es el que más sabe, que reunir opuestos en el mismo lugar definitivamente muestra el contraste y la distinción entre ellos. Por lo tanto, si desea que se conozca y se identifique algo, lleve consigo su opuesto para que se realice la distinción. Por ejemplo, la luz no se puede identificar ni distinguir, excepto si existe oscuridad. Los vivos no pueden ser conocidos e identificados excepto si los muertos existen. Una carga positiva no puede ser conocida e identificada, excepto si hay energía negativa presente. El norte no puede ser identificado excepto si sabemos dónde está el sur. El salado no puede ser reconocido sin saber a qué sabe el dulce. El bien no puede ser mostrado e identificado, excepto si el mal ha sido conocido e identificado. Esto es lo que llamamos contraste o resolución. A través del proceso de contraste y resolución, es posible identificar cosas y hacer un dibujo. Sin eso, la imagen es vaga e incierta y no se puede reconocer en absoluto. Es por eso que vemos que en la vida que nos rodea, todo lo que allá, SWT, proporcionó es todo lo contrario para que uno sea distinguido sobre el otro. Eso es por las necesidades de la vida y el requisito de aprender, blanco y negro, alto y bajo, grande y pequeño, gordo y delgado, hermoso y feo, bueno y malo, y así sucesivamente. Entonces, si allá, SWT, desea que la luz sea conocida e identificada y si él, SWT, quiere que se establezca lo correcto y lo bueno, y si él, SWT, desea que la vida y el espíritu sean reconocidos, entonces él, SWT entonces debe reunirlos con sus opuestos en el mismo lugar y en la misma criatura. Así, la creación del hombre fue con el propósito de lograr esta meta y sabiduría. Entonces, ¿quién será el que reconocerá, identificará y juzgará? Es la mente intelectual. Por lo tanto, allá, SWT, lo otorgó al hombre para que pueda reconocerlo, identificarlo, gobernarlo y lograr el gran objetivo y sabiduría de la creación. Es decir, el reconocimiento e identificación de la luz, lo bueno, lo correcto, la vida, el espíritu y el poder absoluto de allá, SWT, a través de todo eso, ya que él, SWT, ha creado y originado todo de la nada. Esto conducirá entonces al reconocimiento, Marefat, de allá, SWT, y la expresión de su alabanza con total rendición mientras confiesa su poder, perfección, belleza, realeza y, por lo tanto, se somete a él a través de la adoración y la postración. Todo lo que lleva al hombre a amar y obedecer a su creador. A través del conocimiento, la admisión, la entrega, la sumisión, el amor y la obediencia, se puede lograr la máxima meta y sabiduría detrás de la creación del hombre. Reunir opuestos en la misma criatura y en el mismo lugar es una tarea muy difícil y puede parecer casi imposible en nuestro mundo, ya que requiere un gran poder. Combinar los opuestos en el hombre con la presencia de un juez entre ellos es en sí mismo una prueba e indicación de la capacidad de allá, SWT, y una manifestación de su grandeza y poder. Allá, SWT, desea que la luz supere la oscuridad y la cambie a luz. Él, SWT, desea el bien y la virtud para vencer al mal y también para cambiarlo por el bien y la virtud. Él, SWT, quiere que el alma transforme la arcilla polvorienta y muerta en vida, viabilidad y sustento. Él, SWT, desea que la elevación y la alteza levanten el polvo y la humildad y lo eleven junto con él. Él, SWT, desea que el espiritismo y el señorío superen y derroten el materialismo, el animalismo y los deseos más bajos y los conviertan en una forma más limpia y purificada.
Allá, SWT, quiere al hombre con sus dos partes, pero después de que su oscuridad se convirtiera en luz y su inferioridad se transformara en grandeza y superioridad, y después de transformar su arcilla polvorienta sin vida en una vida purificada y elevada. Él, SWT, quiere al hombre con sus dos partes, pero después de purificar sus deseos inferiores y convertir su mal en bien. Secreto de Muhammad Shah. Ahora regresamos a Muhammad Shah, el hombre de modales nobles, corazón amable, hombre sencillo, humilde, suave y amable que vive en paz consigo mismo y con los demás. Con estos modales y atributos nobles, Muhammad Shah ha crecido y desarrollado su componente luminoso y divino dentro de sí mismo. Él eligió el lado de su ser luminoso por su propia voluntad, y así esta parte divina lo dominó. Por lo tanto, purificó y limpió más de sus atributos y allá, SWT, lo ha bendecido como lo demostramos anteriormente. Así que era natural y lógico que Muhammad se sintiera atraído por su creador y la fuente de su luz e iluminación. Es natural que intente saber más acerca de su creador y acercarse más a él, y ocupar sus pensamientos y su mente en este asunto y que sea el foco y el eje de su vida y su principal preocupación. Por lo tanto, encontramos que Muhammad abandona inmediatamente la adoración de los ídolos y no hace lo que su gente y sus antepasados solían hacer. Nunca se postró en un ídolo ni se sacrificó por él. Más bien, su corazón iluminado y su ser, que está unido a su verdadero Señor y Creador, anhelaban la religión de su bisabuelo, Abraham Shah, que es la fe recta y verdadera. Esta religión fue distorsionada y desfigurada por el ídolo y la estatua que adoraban hasta el punto de que la sagrada casa de Allá, SWT, que Abraham e Ismael, construyeron por orden de Allá, SWT, para que las personas puedan realizar peregrinaciones y adoraciones en ella. Rodeado de ídolos. Esta casa en la Meca es el origen y la fuente de la educación de esta nación. Es una manifestación de su reunión y el foco de su veneración y santidad. Esta casa se ha llenado de ídolos y se ha convertido en un lugar para adorar a estos ídolos en lugar de Allá, SWT. El corazón iluminado y purificado de Muhammad Shah lo guió al hecho de que su verdadero Señor es realmente el Señor de su abuelo Abraham e Ismael, y que él, SWT, es el verdadero Señor de esta casa, el Señor de Moisés y Jesús, el Señor de los judíos y cristianos, y el Señor de todos los profetas y mensajeros que pidieron la unidad y la adoración de Dios, por su mandato. Sin embargo, Muhammad ve la religión de Abraham abandonada y olvidada, mientras que la religión de Moisés y Jesús se ha distorsionado y cambiado, y la adoración de los ídolos ha prevalecido una vez más. Él, SWT, observa que la ignorancia, la desorientación, las historias inventadas, las fantasías y la oscuridad se han generalizado. No hay un guía para guiar a la gente, ningún instructor para buscar el verdadero conocimiento y ninguna fuente de luz en medio de esta oscuridad y desorientación. Los verdaderos creyentes esperaban y anticipaban la aparición de un profeta a quien Alá, SWT, enviará para guiar a la gente de la oscuridad de la ignorancia a la luz de la vía, y para guiarlos al verdadero camino de Dios. Muhammad, SWT, fue uno de esos creyentes devotos que ama a su Señor y busca su adoración y placer. Pero Muhammad es diferente de la mayoría o de todos ellos, ya que sigue el camino de su abuelo Abraham, quien dijo antes, iré a mi Señor. Él seguramente me guiará 37:99. Y Abraham, también dijo, a menos que mi guía Señor es mí, seguramente habrá entre los extraviados 6:77. Muhammad Shah recurre a Allá, SWT, directamente como Abraham, quien fue el primero en aceptar el Islam y el primero en rendirse a Allá, SWT, buscando directamente su guía. Entonces, Allá, SWT, hizo a Abraham un profeta y amigo, lo honró, lo elevó, le dio profecía a su progenie y le dio los mejores y más nobles atributos. Del mismo modo, Muhammad hizo lo mismo. Recurrió a su Señor pidiéndole orientación y luz directamente y se dirigió hacia él por su propia voluntad, sometiendo sus asuntos a él y buscando su ayuda para sacarlo de la oscuridad y acercarlo a él y conocerlo mejor. Hizo todo eso con un corazón rendido, intacto, humilde y un alma ansiosa por encontrarse con su Señor. Es por eso que Muhammad Shah solía ir a la montaña solo de vez en cuando para estar lejos de la gente y quedarse dentro de una cueva para adorar a su Dios solo sinceramente y buscar su guía y luz. Solía dejar a su amada esposa y familia, a sus amigos y a sus seres queridos, y dejar su hogar y lugar de confort, para salir a la oscuridad de la noche en medio del desierto y las rocas y montañas, exponiéndose a grandes peligros animales, escorpiones, serpientes y ladrones, para escalar la montaña y entrar en una pequeña cueva oscura. Todo eso fue por el bien de su Señor y por amor a él. Esta increíble escena se repite una y otra vez, mientras que Muhammad tiene toda la perseverancia para hacerlo durante años sin aburrirse ni desesperarse, y con toda la certeza de que Allá, SWT, lo guiará y le responderá, al igual que le respondió a su padre Abraham, como Allá, SWT, es testigo de todo eso de él día tras día y él, SWT, conoce la claridad y la sinceridad de su corazón y sus intenciones. Usted puede imaginar la cantidad de amor, sinceridad y atracción hacia el único creador que impulsó a Muhammad, quien vivió en medio de los adoradores de ídolos y en medio de una sociedad materialista, petrificada y lujosa. Después de todo, no hay lugar para Dios o su adoración. Todos están ocupados y ocupados por su comercio, viajes de negocios, viajes, ganado, placer, entretenimiento, reuniones sociales, batallas, poemas e ídolos, y ese es todo el estilo de vida de la comunidad, y nada más. Entonces, ¿por qué en medio de toda esa atmósfera encontramos a Muhammad atraído por la adoración de su Señor y Creador de tal manera que deja a su familia, amigos, negocios y consuelo diario para salir al desierto y solo a las peligrosas montañas?
buscando la adoración de su verdadero Señor y deseando aprender más acerca de él y acercarse a él, y buscar su ayuda y guía. Nadie en la faz de la tierra durante ese tiempo, ni antes ni después, hizo tal acto en tal comunidad y en tales circunstancias. ¿Por qué los historiadores, escritores y orientales, ya sean musulmanes o no musulmanes, prestaron mucha atención a este fenómeno único? ¿Por qué no le prestaron la atención necesaria y enfocaron los focos en esto e investigaron y estudiaron este asunto cuidadosamente? Todos pasan por esta verdad rápidamente sin prestar mucha atención, ya sea intencionalmente o no, o por ignorancia. Como resultado, este fenómeno único se mantuvo oculto e ignorado en la oscuridad de la historia. Apenas puede ver o conocer su valor, aunque es una introducción importante y lógica a la fe y la creencia en la profecía de Mahoma y la selección divina para que se convierta en el sello de los profetas y mensajeros. Después de todo, si este fenómeno hubiera sido estudiado y presentado bien, habría tenido un gran efecto en convencer a los no musulmanes de todas partes de que Muhammad era un profeta enviado por Dios, porque la profecía de Muhammad y la selección divina para él sí lo hicieron. No resucites de la nada. El corazón de Muhammad había estado totalmente ocupado con el amor y la adoración de Allah, SWT, casi toda su vida incluso antes de su profecía. Solía sentarse para glorificarlo con su alabanza, contemplar, recordar, orar y adorar, mientras que su corazón está muy unido a ese gran creador, a quien la gente se desvió de su adoración. El corazón y la mente de Muhammad estaban totalmente ocupados y unidos a su Señor hasta el punto de que no lo encontramos entretenido y divertido como solían hacer los demás jóvenes. No lo encontramos teniendo ninguna ambición personal en la vida. No buscó hacerse rico o tener fama o poder o liderazgo o autoridad, a pesar del hecho de que tenía todas las capacidades y el talento que le permitirían lograr y adquirir todo eso. A diferencia de su gente y generación en ese momento, no lo encontramos preocupado por la riqueza o las mujeres o la poesía o los viajes, las reuniones sociales, las reuniones, la caza o cualquiera de estas cosas que ocuparon las mentes de su gente durante ese tiempo. ¿Por qué? Muhammad no era un comerciante, pero él hizo comercio. Tampoco fue Muhammad un pastor, sino que él pastoreaba las ovejas. Muhammad no tomó una profesión u oficio para dedicarle todo su tiempo y preocupación a pesar de que tenía mucho talento. ¿Por qué? Las respuestas a estas preguntas están en una sola cosa. Es el corazón y la mente de Muhammad que estaba totalmente ocupado por su relación para conocer a su Dios y Creador. Este asunto dominó todo su ser y no dejó lugar para ninguna otra ocupación o preocupación. Era un secreto entre él y su Señor, y eso fue lo que lo empujó a salir en secreto por la noche a una cueva oscura dentro de una montaña, en medio de un desierto duro e interminable y entre peligros inminentes. Estaba solo sin ningún anuncio o propaganda. Él estaba allí para practicar libremente su único pasatiempo, que es el amor y la adoración de su Creador y que busca la ayuda y la guía de él solo, en el camino de su padre Abraham, As. Cuando Muhammad salió a la cueva, era como un amante que salía a una cita especial con un ser querido y amado que poseía su corazón, mente y conciencia y se preocupaba por sí mismo y por su espíritu. Era como si hubiera un secreto muy especial entre él y su Señor, así que sale a hablarle suavemente sin que la gente lo sepa. Esto se debe a que Muhammad no quería que nadie supiera el secreto de su vida que se apoderó de su corazón. Exactamente como lo hace cualquier ser querido con su amante. Mantuvo su amor y la relación con su amante en secreto entre él y su ser querido para proteger su amor y una relación muy especial con su ser querido. Muhammad no tenía ningún pasatiempo, intereses o ambiciones en esta vida, excepto orar, adorar, suplicar y amar a su Señor. Todo eso fue antes de su profecía. Por esa razón, la parte luminosa y divina en Muhammad creció y lo dominó completamente, por lo que lo llevó a un rango muy alto. Por lo tanto, sus sentimientos se suavizaron, sus modales se perfeccionaron y se autolimaron. Entre su gente, él era el verdadero y confiable que cometió mentiras, insensatez, envidia o arrogancia. Era clemente, sabio, inteligente e inteligente. Solía mantenerse en contacto con sus parientes y era muy hospitalario con sus invitados. Llegó al rescate de cualquiera que enfrentara tiempos difíciles. Era muy amable y compasivo con los pobres, los débiles, los niños, los huérfanos, los sirvientes y los esclavos. Fue leal a sus compañeros, firme en la justicia, y tenía dignidad y respeto. Todo lo bueno en él se reflejaba primero en su casa. Así que él era el mejor de los esposos, el mejor de los padres, el mejor de los parientes, el mejor de los hijos, el mejor de los amigos, el mejor de los comerciantes y el mejor de los compañeros. Fue justo y le dio todo a su debido derecho. Era fácil de entender ya que su parábola es la del agua que fluye libremente de un manantial purificado. Este fue el estado de Muhammad, antes de su profecía. Ese fue también el caso de los profetas y mensajeros antes de Muhammad, la paz sea con él. Eran hombres cuyos corazones estaban unidos a su Creador, por lo que les preocupaba y los mantenía ocupados de prestar atención a cualquier cosa o persona. Por lo tanto, sus corazones fueron limpiados y purificados, por lo que Allah, SWT, los eligió para entregar su mensaje. Él, SWT, los honró permitiéndoles hablar en su nombre y en su nombre. Amor divino recíproco manifestado. Muhammad, SWT, no era un hombre secular y no fue creado para la vida de este mundo. Más bien, él era un hombre divino que estaba preocupado por el más allá y trabajó por ello. Esclavizó toda su vida al servicio del más allá. Muhammad, vivió en esta vida solo con su cuerpo. Pero su corazón, su mente, sus almas, sus intereses y sus preocupaciones estaban todos con su Señor, Creador y su amado. Si estos fueron los sentimientos de Muhammad y lo que presentó ante su Señor antes de su inauguración como profeta, ¿fue ese amor y entrega solo de un lado?
¿O fue recíproco entre Muhammad y su señor? Sin duda, fue recíproco. Y como no podría ser cuando Alá, SWT, dice en su sagrada tradición, quien quiera que se acerque más a mi mano, me acercaré a él con un brazo. Y al que viene más cerca de M una longitud del brazo, que se acercará a él una mira. Y al que viene a M caminar, entraré a él corriendo. Entonces, ¿cuáles eran las bondades del señor de Muhammad a Muhammad? Muhammad era huérfano, por lo que Alá, SWT, lo cuidó y envió a su abuelo Abdul Muttalib, luego a su tío Abu Talib, que era el jefe de su tribu para que fueran sus guardianes, lo cuidaran y lo criaran de la mejor manera. Manera perfecta. Alá, SWT, envió a Muhammad, al amable Aleema para que se convirtiera en su madre lactante y cuidadora. Alá, SWT, lo guió para que lo conociera más y lo hizo sentir más cómodo en el camino de su señor. Él, SWT, lo protegió durante sus peligrosos viajes a esa cueva oscura en esa montaña solitaria, por lo que ningún escorpión, serpiente, bestia o ladrón se atrevió a atacarlo. Alá, SWT, alivió su sentimiento de soledad en la medida en que no lo sintió. Alá, SWT, lo mantuvo alejado del entretenimiento, las tonterías, los placeres de la vida, y él, SWT, no preocupó a Muhammad de su adoración. Alá, SWT, le envió a Kadeja con su riqueza, amor, compasión, afecto, honor, nobleza en la familia y su comercio próspero. Muhammad, se casó con ella y trabajó en sus caravanas comerciales. Alá, SWT, los bañó con sus bendiciones y su sustento. Así que Muhammad, salió de la pobreza y de la vida dura a una vida mejor y más fácil. Alá, SWT, luego le regaló al Kautar que se manifiesta en su amada hija Fátima para complacerlo y presentarle la felicidad. Él, SWT, le dio a Ali como hermano, primo, hijo adoptivo, amado compañero y fuente de felicidad y placer para sí mismo y para su alma. Él, SWT, le dio a Zaid como un sirviente sincero y un hijo obediente para ayudarlo en los asuntos de la vida. Alá, SWT, inculcó el amor de Muhammad en los corazones de la gente, por lo que tuvo compañeros y parientes sinceros y cercanos que lo querían mucho. Muhammad pertenecía a una tribu respetada y noble y tenía una posición honorable entre la gente. Estas fueron algunas de las bondades de Alá, SWT, para Muhammad, Como Alá, SWT, le dijo a Muhammad en el Corán, no te encontró huérfano y te dio refugio 93. 6. El amor fue recíproco, la relación fue continua y las recompensas continuaron hasta la gran recompensa, la virtud y el honor, que no tenían semejanza ni semejanza con el Señor de los mundos. Tuvo lugar en esa fatídica noche en la cueva Hira. Es por eso que la selección de Alá, SWT, para Muhammad no vino de la nada. Muhammad se sometió a Dios antes de recibir la revelación divina, y corrió hacia Alá, SWT, antes de ser inaugurado como profeta. Muhammad se sintió atraído por la luz en un momento en que solo se conocía la oscuridad. Se dirigió voluntariamente a su verdadero Señor en un momento en que las personas no aceptaban nada más que ídolos, mentiras, intereses personales, tonterías y fantasías. Se llenó de luz divina en un momento en que el hombre solo conocía el materialismo. Por lo tanto, Muhammad fue calificado para la selección divina y la recompensa, ya que Alá, SWT, es la justicia absoluta y no hay manera de que él, SWT, elija para su profecía, excepto la mejor de las personas calificadas. Esta fue la personalidad, el corazón, la conciencia y el espíritu de Mahoma, por lo que mereció la selección de Alá, SWT. Este personaje con todo lo que posee es el que veremos más adelante manifestándose claramente después de la inauguración de la profecía mientras se transmite el mensaje divino final. Por esa selección divina, indicaba la realidad de su apego a su Señor incluso antes de la inauguración de la profecía. Esta es la personalidad que sufrirá mucho cuando se enfrente al rechazo de los no creyentes a su llamado al Islam y al culto a Alá, SWT, solo. Y si su alejamiento es duro para ti 6:35. La misma personalidad que se agonizará por la incredulidad de las personas y su falta de fe. Tal vez te mates con pena porque ellos no creen 26:3. Es la misma personalidad que dará suspiros de dolor a aquellos que se extravían y no obedecen a su Dios, como se muestra en el Sagrado Corán. Así que no dejes que tu alma se pierda en pena por ellos 35:8. Es la misma personalidad la que se agotará al transmitir el mensaje e instará a la gente a aceptar la fe y el Islam, en la medida en que el Creador mismo, que es el remitente del mensaje y el que ordenó transmitirlo, interviene para limitar el mensaje. Los esfuerzos abrumadores y extremos de Muhammad para transmitir el mensaje. Así que encontramos a Alá, SWT, revelando versos tales como, recuérdales, porque solo eres un recordatorio. No eres un observador sobre ellos 88, 21, 22. En cuanto a aquel que se considera independiente, a él te diriges a ti mismo 80, 5, 6. Seguramente no puedes guiar a quien amas, pero Alá guía a quien él quiere 28, 56. No muevas la lengua con ella para apresurarte 75, 16. Un N de no darse prisa con el Corán antes de su revelación se hace completa a usted 20, 114. Y él, SWT, dice, entonces, forzarás a los hombres hasta que se conviertan en creyentes 10, 99. E innumerables otros versos que muestran e indican que Muhammad no era solo un mensajero asignado para transmitir un mensaje y, por lo tanto, llevó a cabo una misión para la cual fue asignado. No, y 1000 veces no. Se le asignó a Muhammad transmitir un mensaje que él mismo ama, adora y le gusta. Lo vive con toda su alma, ser y conciencia, incluso antes de que él lo supiera y fuera asignado para transmitirlo. Eso es porque la fe fue mezclada con su carne, sangre y huesos.
Era como si se convirtiera en una parte no desmontable de él, incluso antes de la inspiración divina para él. Después de todo, se nos puede asignar una tarea o misión en nuestras vidas y podemos realizarla bien. Pero hay una gran diferencia si se nos asigna una tarea que nosotros mismos amamos, disfrutamos y tenemos plena fe en la misión y su importancia. Seguramente, eso se reflejará en nuestro desempeño de esa tarea. En consecuencia, nuestro desempeño de esa misión o tarea será una prueba y testimonio del alcance de nuestro amor, convicción y sinceridad de esa misión. Selección divina. Muhammad, Sa, como narra la historia y como lo muestra el Sagrado Corán, el desempeño de Muhammad, Sa, como profeta es el testimonio y la prueba más grandes que indican el amor y la sinceridad de Muhammad al mensaje y su remitente. El hecho del asunto es que Allah, SWT, ha elegido a la persona mejor, más querida y más sincera para transmitir su mensaje. Y el Todopoderoso sabe mejor lo que hay en los corazones. Como dice él, SWT, en el Corán, Allah elige para sí mismo a quien él quiere, y se guía a sí mismo a aquellos que se vuelven, a él 42:13. Él, SWT, también dice, Allah mejor sabe dónde coloca su mensaje 6:124. Después de todo, si Allah, SWT, conociera a alguna persona más sincera, amorosa, devota y temerosa de él que Muhammad, él, SWT, seguramente lo habría elegido. Pero, Muhammad merecía la selección divina debido a su amor extremo por su Señor y su apego y sinceridad hacia él. En cuanto a aquellas personas que envidiaban a Muhammad y sentían que era demasiado para él ser elegido por Allah, SWT, dijeron, ¿por qué no se reveló este Corán a un hombre de importancia en las dos ciudades 43:31? ¿Quién de ellos amó a Allah, SWT, y vino a él como lo hizo Muhammad? ¿Quién de ellos conoció a Allah, SWT, y fue sincero con él como lo fue Muhammad? ¿Quién de ellos abandonó la vida y sus ambiciones y ornamentos, y en cambio hizo que su Dios y Creador fueran el centro de su vida, como lo hizo Muhammad? ¿Quién de ellos abandonó la adoración de ídolos voluntariamente y voluntariamente fue a adorar a Allah, SWT, solo, recorriendo el camino de Abraham, como lo hizo Muhammad? ¿Quién de ellos abandonó su hogar, familia, amigos, sirvientes y consuelo para salir solo en las noches oscuras a los caminos rocosos de la Meca y escalar una montaña aterradora para permanecer en una pequeña cueva en su interior, orar a su Señor, buscar su ayuda y hable suavemente a él, como lo hizo Muhammad? ¿Quién de ellos hizo todo eso para merecer la selección divina? Pensaron que la elección divina se determinaría en función del poder mundano, la riqueza, la fama o la antigüedad tribal, mientras que olvidaron que Allah, SWT, tiene otros estándares y medidas para hacer su selección que es diferente de los estándares humanos. Allah, SWT, elige los buenos corazones que lo aman verdadera y sinceramente. Él, SWT, elige los seres purificados e iluminados y elige los buenos, nobles morales y las almas justas que voluntariamente lo obedecen, y que están preocupados en su adoración sobre los demás. Así que Allah, SWT, los honra por su selección divina. En resumen, Allah, SWT, elige a los que eligen a Allah, SWT, y él ama a quienes lo aman, y guía a los que buscan su guía. Era un secreto entre dos. El hecho del asunto es que había un secreto especial entre Muhammad y su Dios. Un secreto que nadie sabe, excepto los dos antes de la revelación divina. Una relación muy especial y única. Muhammad tuvo mucho cuidado de mantenerlo en secreto a lo largo de los años hasta que cumplió 40 años y recibió la revelación divina. Este secreto y esta relación única es lo que hizo que Allah, SWT, lo eligiera para transmitir su mensaje final. No fue una relación temporal o limitada, más bien comenzó hace mucho tiempo, cuando Muhammad todavía era un muchacho muy joven que abría sus ojos a la vida. Esta relación divina pura, sincera y única entre Muhammad y su Señor es lo que derramó sobre él ríos de luz y veneración de Allah, SWT. Es lo que hizo que las nubes lo oscurecieran donde quiera que iba. Es lo que hizo que los sacerdotes de los judíos y los cristianos lo reconocieran cuando lo vieron acompañar a su tío, Abu Talib, y le advirtieron que protegiera a Muhammad de las conspiraciones y la envidia de sus enemigos. Es lo que hizo que el amor y el respeto lo rodearan de tal manera que nadie lo vio sin enamorarse de él y respetarlo. Esta relación especial y única que se mantuvo en secreto y seguirá siendo un secreto que nadie conoce o comprende, o que realmente aprecia, excepto por muy pocas personas. Y si la historia nos narra más sobre la vida del profeta Mahoma antes de la revelación del mensaje, encontraremos miles de pruebas que indicarían la presencia de esta relación especial y única entre Mahoma y su Señor. Aquí, vemos a Muhammad en sus viajes comerciales al norte y al sur, mientras disfruta de conocer a los sacerdotes y adoradores y a aquellos que dedican sus vidas a Dios, como él. Él está feliz de encontrarlos por amor a su Creador, como si estuviera feliz de recordar a su ser querido con ellos. Estas honorables reuniones en el amor y la adoración de Allah, SWT, a las que Muhammad luego fue acusado injustamente de que conoció las historias de religiones pasadas de ellas, mientras que estas reuniones fueron cortas, transitorias, y fueron para aquellos que recorren el camino de Allah, SWT, y anhela su adoración. ¿Hay alguna maravilla después de eso si vemos a Muhammad, después de la revelación del mensaje, prolongando su oración y súplica a su Señor en la noche, de modo que sus pies se hinchen y duerma muy poco? Nos preguntamos entonces si lo vemos voltear su rostro en el suelo después de una larga postración por amor y humildad a Allah, SWT, de modo que su esposa Ayesa pensó que murió debido a su larga postración. Nos preguntamos cuando lo veamos llorar por miedo a Allah, SWT, y reír y hablar muy poco. Nos preguntamos cuando lo escuchamos decir que el consuelo de sus ojos está en la oración.
Entonces nos preguntamos si sus últimas palabras cuando se fue de esta vida fueron para el compañero más alto, mientras que sus ojos están fijos en los cielos y su corazón da su último latido, un corazón que late en el amor de su creador, que nunca latió. Excepto por él y por él. Él no conocía ni amaba a nadie más que a Alá, SWT, de modo que la vida se volvió inútil para él. O digamos que toda la vida misma y aquellos en ella no fueron nada para él sino un latido de amor y una melodía de adoración a Alá, SWT. Entonces, ¿quién de nosotros es más amoroso con Alá, SWT, que con Muhammad? ¿Quién de todos los corazones de la humanidad amaba a Alá, SWT, y estaba más dedicado a él como Muhammad? La selección divina de Mahoma para convertirse en el sello de los profetas y mensajeros y lo mejor de su creación y el maestro de sus seres vivientes no vino de la nada. El sincero amor de Mahoma hacia su Señor estuvo presente antes de la revelación divina y continuó existiendo y creciendo aún más después de la revelación. Era una cadena y cuerda unidas entre él y su creador que nunca se cortarán. Es una relación entre él y su Dios y creador que no tiene límite. Por esa razón, Alá, SWT, quiso que la inspiración divina comenzara mientras Muhammad estaba en la cima y el clímax de este estado de adoración dentro de la cueva dentro de una montaña a medianoche para apreciar ese momento para Muhammad y permitir que la gente entienda que Alá, SWT, no lo eligió de la nada. Más bien, él, SWT, lo eligió porque Muhammad, eligió a Alá, SWT, en un momento en que nadie lo hizo. Se vendió a Alá, SWT, en un momento en el que no se supo de él. Ahora, la gente se dio cuenta de esto de esta sugerencia divina. Después de todo, si la revelación divina descendiera por primera vez sobre Muhammad mientras él estaba en su casa con su familia, o mientras estaba en uno de sus viajes comerciales, tal vez no hubiéramos llegado a saber que Muhammad solía salir. Cueva irá en la oscuridad de la noche para adorar a su Señor. Este hecho definitivamente se habría mantenido en secreto entre Muhammad y su Señor sin que nadie lo supiera. La historia hubiera intencionalmente o no, o por ingratitud, ignoró esta adoración única de Muhammad antes de la revelación y no nos habría llegado hoy. Alabado sea Alá, SWT, que él, SWT, comenzó la revelación divina sobre el maestro de adoradores Muhammad, en esta fatídica noche en Kabe Hira en la Meca, mientras que Muhammad estaba en el clímax de este estado de adoración a su Señor, para apreciar esta condición única y honrar ese secreto sagrado que unió a Mahoma y su Señor, entre el adorador y el que está siendo adorado, entre el amante y el amado, y entre el corazón y a quien ama y desea. Muhammad personifica el Islam. La relación de Muhammad con su Señor se basó en la fe completa y la sinceridad absoluta, el amor verdadero, la obediencia, la sumisión y la entrega a él, SWT. Si resumimos y describimos esta relación tan especial entre Muhammad y su Señor en una palabra, no encontraremos una palabra mejor que la palabra Islam. Sí, esta relación fue completa y total de Islam, rendición, a Alá, SWT. Este es el tipo de relación que Alá, SWT, desea entre él y sus adoradores. Mahoma encarnó esta relación incluso antes de la revelación. Alá, SWT, deseaba que este ejemplo se extendiera a todas las personas, por lo que él, SWT, envió a Muhammad para que se convirtiera en una religión y una forma de vida. La religión, por definición, no es más que un conjunto de pautas que definen la relación entre Dios y sus siervos. Él, SWT, nombró a esta religión Islam, para resumir el tipo de relación que comenzó Abraham, que fue alabado en el Corán en el siguiente verso. Abraham fue de hecho un modelo, devoto obedientemente a Alá, y, verdadero en la fe, y no era de los politeístas. 16:20. Los profetas que le siguieron ese camino, y luego Muhammad, completó, perfeccionó y vivió en la mejor forma, purificada y completa. Es como si Alá, SWT, quisiera decirle a sus siervos que cualquiera de ustedes quiere tener una religión conmigo, es decir, tener una relación conmigo, esta relación debería ser una entrega completa, Islam, como Abraham, el amigo comenzó y fue concluido por Muhammad, el elegido, sobre las mismas bases y fundamentos. En cuanto a aquellos que buscan una manera diferente de alcanzar la proximidad con Alá, SWT, no será aceptado por él. Alá, SWT, dice en el Corán, seguramente la religión verdadera con Alá es el Islam 3:19. Él, SWT, también dice, si alguien desea una religión que no sea el Islam, no será aceptada por él, y en el más allá será uno de los perdedores 3:85. Entonces, la relación de Muhammad con su Señor antes del Islam fue en esencia el Islam, sumisión. Alá, SWT, lo ama, así que él, SWT, eligió a Muhammad, SWT, para difundir este mensaje y convertirlo en un camino y una religión para toda la humanidad. Alá, SWT, designó a Muhammad como el mensajero y profeta del Islam. Mahoma invitaría a la gente porque ya lo practicaba, lo dominaba y era sincero en ello. Entonces, el profeta Muhammad, es digno de ser asignado a este trabajo después de que Alá, SWT, completó y perfeccionó el mensaje con las reglas, los versos, la jurisprudencia, las obligaciones, las restricciones y el libro sagrado. No hay un profeta que no haya llamado al Islam como una forma de relación entre el Creador y su creación, y que se convierta en una religión por la que adoren a Alá, SWT, que se complacerá con aquellos que lo adoran de esta manera y este enfoque. Condición de la gente ahora, echemos un vistazo rápido a la condición y la imagen que prevalecieron, minutos antes de ese momento decisivo que iba a ocurrir para cambiar la historia de la humanidad, y toda la creación y el universo. La tierra estaba llena de injusticia, violencia, corrupción, derramamiento de sangre, guerras y luchas entre los humanos.
La vida se ha vuelto como un infierno que es insoportable, después de que el materialismo la dominó y derribó al hombre a medida que sus deseos y ambiciones inferiores lo dominaban. No hay lugar ni lugar para la moral, los principios, los valores, los modales y la compasión entre la gente, y la vida se ha convertido en una jungla caótica. El hombre se ha sometido a sus deseos inferiores sin límite ni control y se ha vuelto arrogante y opresor. Los fuertes se comen a los débiles, y el rey pisa a los jefes de los gobernados y oprimidos. La justicia se perdió y la injusticia se generalizó. Los ricos y los ricos componen una minoría corrompida muy pequeña, mientras que los pobres y los privados son la mayoría, pero son débiles y están paralizados. El caos se ha generalizado y todas las religiones se inclinan hacia el politeísmo, el ídolo y la adoración propia. Los deseos humanos, las fantasías, las desviaciones, la fabricación y la desorientación se apoderaron de las religiones y las distorsionaron. Los judíos han distorsionado su religión y sus sacerdotes han ocultado la verdad para sus propios intereses personales. Los judíos están divididos en la tierra y la mayoría de ellos son corruptos, envidiosos y materialistas. Sin embargo, al mismo tiempo, afirman que son el pueblo elegido por Allá y que son los seres queridos de Allá. Creen que no hay religión verdadera, excepto la de ellos, que han desfigurado su religión y han matado a sus profetas y han distorsionado su historia purificada. Esperan la aparición de un profeta que saben que aparecerá y encuentran sus signos escritos en sus libros. Creen que logrará para ellos la victoria final de Dios y que obtendrán el control del mundo bajo su liderazgo. Pero, por supuesto, anticipan que será de entre ellos Ban Israel, hijos de Jacob. Al mismo tiempo, desprecian a los cristianos y están felices de haber matado a su profeta Jesús. Por otro lado, los cristianos se extraviaron y se han equivocado. Adoraron a su profeta Jesús en lugar de a Dios y dijeron la grave declaración y afirmaron falsamente que Allá, SWT, tiene un hijo. Se desviaron de las leyes de su religión y distorsionaron su libro y siguieron a sus sacerdotes equivocados y disgustaron a su Dios. Pensaron que estaban en el camino correcto, mientras que los demás están equivocados y tienen una actitud hostil hacia los judíos. Sus eruditos también sabían que iba a aparecer un profeta, cuyos signos estaban indicados en sus libros. En cuanto a los zoroastrianos, también distorsionaron la religión de Abraham, la paz sea con él, y adoraron al fuego. Los árabes han distorsionado la religión de Ismael y adoraron a los ídolos. La incredulidad y el politeísmo se han generalizado con todos sus diferentes tipos y formas. Todos practican su ignorancia, desviación e incredulidad con toda sinceridad, fanatismo y participación. Los verdaderos creyentes son una minoría muy pequeña y Muhammad es uno de ellos. Casi se pueden contar con los dedos de una mano, ya que están dispersos aquí y allá. Eran una minoría que vagaba y no sabían a dónde ir mientras buscaban la verdad en medio de la oscuridad y buscaban la ayuda de su Señor. Le pidieron que enviara un mensajero para guiarlos y mostrarles la verdad desde la falsedad, y guiarlos fuera de las tinieblas a la luz de la guía. Ellos también estaban esperando y anticipando la aparición de este profeta enviado por Dios para que puedan creer en él y marchar bajo su estandarte y liderazgo. Allá, SWT, ve, oye, mira y observa todo. Él, SWT, ve a los no creyentes, los politeístas y aquellos que están disgustados con los judíos, y los equivocados de los cristianos, y los adoradores de ídolos que asocian a otro Dios con Allá, SWT. Él, SWT, escucha las oraciones de los oprimidos, los débiles, los necesitados y los creyentes. Con su compasión, él, SWT, observa y observa a todas aquellas personas que han sido engañadas por la vida de este mundo y tentadas por el amplio tiempo que Allá, SWT, les dio, hasta que pensaron que él, SWT, las ignora. O que él, SWT, está ausente de ellos o no los ve. Él, SWT, también ve a aquellos que creen en él y nunca están desesperados por su misericordia y compasión. Aquellos que nunca pierden la esperanza de que un día él, SWT, contestará sus oraciones ya que tienen una fe muy profunda y confianza en él. Y Muhammad fue seguramente uno de ellos. Esta condición nos recuerda la misma situación que estaba presente antes cuando Allá, SWT, habló con el profeta Moisés, que Allá esté complacido con él. Los hijos de Israel fueron esclavizados en Egipto durante muchos siglos. El faraón solía torturarlos, matar a sus hijos, violar a sus mujeres y esclavizarlas en las peores condiciones. Los creyentes entre ellos continuaron orando a su Dios día y noche para aliviar esta tortura y esclavitud, y liberarlos de la esclavitud, y enviarles un mensajero, líder y libertador para que los guíe fuera de esta tortura. Esperaban la aparición inminente de ese profeta como saben por sus libros. Uno de esos creyentes que oraron a Dios para salvar a su pueblo de la tortura, la persecución y la inferioridad fue Moisés, que fue el más humilde, sumiso y amoroso de Dios de todo Bani Israel. De repente, la misericordia de Allá, SWT, se derramó en un momento fatídico, y también en medio de un desierto desnudo, y también en medio de la oscuridad de la noche, y también en la cima de una montaña. Moisés ve el fuego y se dirige hacia él para obtener una luz. Pero en cambio, Allá, SWT, le habla directamente y le informa que él, SWT, es el Dios de Abraham y Jacob, y que él, SWT, escucha y ve la condición de los hijos de Israel y la opresión del faraón. Él, SWT, le informa que ha sido elegido para convertirse en el profeta esperado y en el que se espera que libere al faraón por el poder de Allá, SWT, y guíe a su pueblo de la esclavitud a la dignidad de la obediencia de Dios y de la pobreza. Y la inferioridad a la independencia y la soberanía. La tradición de Allá, SWT, es la misma y usted no encontrará cambio o reemplazo en el camino de Allá, SWT.
Una vez más y en circunstancias similares, y después de cientos de años, la misma situación se repite exactamente y la similitud es clara para cualquier persona. Una vez más, la misericordia de Allá, SWT, se derramó sobre los creyentes, los débiles, los necesitados y los oprimidos. Y su ira descendió sobre los incrédulos, los politeístas, los falsificadores, los distorsionadores, los desorientadores, los hipócritas, los arrogantes, los que disgustan con Allá, SWT, los lujosos e injustos, los que quieren alcanzar la alteza en la tierra y ser adorados además de Allá. SWT. El fatídico momento de repente, la luz apareció y el amanecer se levantó para anular la oscuridad y llenar la tierra con conocimiento e iluminar el camino y imponer la verdad y prohibir el mal. ¿Pero de dónde viene y de dónde? Vino de donde nadie esperaba y esta también es la tradición de Allá, SWT. ¿Quién hubiera esperado que Moisés, el fugitivo y el perseguido se convirtieran en el profeta y libertador elegido por Allá, SWT, para liberar a los hijos de Israel? ¿Y quién hubiera esperado que Talot se convirtiera en el rey esperado para derrotar a los gigantes? ¿Y quién hubiera esperado que David, el joven pobre, matara a Goliat, el gran rey gigante? Esta vez, Allá, SWT, eligió a su sincero creyente y siervo, Muhammad, que porta un corazón intacto, que lo estaba adorando dentro de esta cueva en el corazón de la montaña, en medio de la noche. Él, SWT, lo eligió para convertirse en el esperado profeta y mensajero que guiará a toda la humanidad en la oscuridad de la ignorancia a la luz de la vía, y que destruirá los cimientos del politeísmo, la incredulidad, la injusticia, la arrogancia, la corrupción y la hipocresía. Muhammad fue elegido para ser el libertador del mensaje divino final del gran creador a todas las personas en cualquier momento y lugar, de modo que ningún profeta o mensajero lo persiga hasta el día del juicio final. No hay más profetas que esperar. El único evento que queda por anticipar es la reaparición del imam autoguiado, Al-Mahdi, del descendiente de la casa sagrada de Muhammad, la paz sea con él, para que actúe como la prueba de Allá, SWT, y el sostén de su religión. Por la voluntad de Allá, SWT, él establecerá la justicia en la tierra, y revivirá y revitalizará el mensaje de su abuelo, el sello de los profetas y mensajeros. Allá, SWT, ha elegido a Muhammad, la paz sea con él, para su mensaje de parte de toda la minoría de creyentes que se dispersaron aquí y allá. Ahora entendemos por qué. Allá, SWT, elige y selecciona a quien él quiere, él, y hace lo que él desea, SWT. Sin lugar a dudas, es la relación especial y única entre Muhammad y su Señor que discutimos previamente. Alá, SWT, quiere, por su gracia y misericordia que en este momento fatídico, las puertas de los cielos se abran repentinamente, y los ángeles guiados por el confiable Gabriel desciendan por primera vez desde la elevación del profeta Jesús, mientras Muhammad es comprometido en la adoración y la súplica a su Señor. Está a punto de recibir el gran honor que Allá, SWT, está a punto de otorgarle al elegirlo y seleccionarlo sobre toda la humanidad, para convertirse en su sello de los profetas y mensajeros. Aún no ha recibido oficialmente la gran responsabilidad y el gran mensaje que está a punto de caer sobre sus hombros. Todavía tiene que abrazar el gran honor que le espera y que está a punto de experimentar en Cabe Ira a la noche del 27 de Rajab. Que la paz, las oraciones y la bendición de Allá, SWT, estén sobre Muhammad, su noble mensajero y el sello de los profetas y su bendita y purificada casa sagrada.